A continuación, damos la bienvenida a Marco Alemán, subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho de Sociedades y doctor en Derecho de la misma universidad. Fue investigador en Max Planck Institute y ha participado en las discusiones de la elaboración del documento CONPES 3533, que definió la estrategia de propiedad intelectual en Colombia. Director en propiedad de la Oficina de Patentes. Le damos la más cordial bienvenida a Marco Alemán. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este importante evento y en particular quisiera agradecer al doctor José Ignacio Noguera, presidente de la Junta ACM, y al doctor Juan Camilo Nariño, presidente ACM, por la gentil invitación, a las autoridades presentes, señores ministros, señores funcionarios de gobierno, señores senadores, empresarios y distintos actores del sector minero colombiano. El tema de la presentación es el de los retos globales para la innovación en el campo de la minería, tema que consideramos en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un tema central, teniendo presente que la minería sin duda no hace titulares tan grandes como los hacen otros sectores en los que la innovación tiene un impacto, como el de la inteligencia artificial o el de la biotecnología, pero sin duda la innovación en el sector minero aumenta de manera significativa y algunas de las estadísticas que les voy a compartir muestran claramente cómo algunos puntos de la actividad minera son intensivos en materia de innovación. Lo mencionaban algunos de los ponentes del panel inmediatamente anterior, muchos de los productos que nosotros consumimos sin duda no existirían si no contáramos con los distintos minerales y materiales con que estos son producidos. Por ejemplo, en el caso de los carros eléctricos o en el caso de las nuevas tecnologías digitales, sin duda estas requieren minerales para su producción. Si tomamos el ejemplo de un smartphone o uno de estos teléfonos inteligentes, que es bien ilustrativo, encontramos que en un teléfono inteligente hay 70 diferentes minerales que se utilizaron para la producción del teléfono. Pues pensar que vamos a ser capaces de crecer, que distintos sectores de la actividad económica van a continuar en el boom que nosotros conocemos sin la existencia de esos minerales es sin duda una utopía. Adicionalmente, hay dos elementos más que hacen de la innovación un tema central en la minería. El primero, tenemos un incremento de la población a nivel global y tenemos un crecimiento sostenido de las economías. Estos dos elementos, lo único que garantizan a futuro es que la demanda por minerales, por diferentes productos minerales, no hará sino incrementar. Por lo tanto, de la actividad minera depende en buena medida el poder atender esas necesidades de la población y el poder atender el crecimiento de las distintas economías. En este sentido, permítanme entonces abordar el tema de la ponencia y una de las primeras preguntas que es bastante relevante es qué pueden hacer los países para apoyar y para direccionar o redireccionar, depende de la situación, sus ecosistemas de innovación. Y esta pregunta es central porque requiere la convergencia de actores como son el sector privado, el sector público o gobierno que diseña las políticas y otros actores del ecosistema como las universidades, los centros de investigación públicos o los centros de investigación privados. Nosotros producimos un reporte reciente en materia de qué determina la dirección de la innovación y lo hicimos en varios campos. Lo hicimos en salud, lo hicimos en el área de las tecnologías digitales, lo hicimos en el campo aeroespacial y en cada uno de estos sectores
hay una evidencia que muestra cómo esos ecosistemas han funcionado bien cuando hay complementariedad y cuando hay buena coordinación entre los distintos sectores del ecosistema. El tema minero no hace parte de ese estudio, pero hace parte de otro que le presentaré en unos minutos. Entonces, lo primero que hay que decir es cuál es el rol de los distintos actores en un ecosistema, sector privado y sector público. A mi modo de ver es claro que cada uno tiene un papel, pero no se le puede pedir a unos hacer el papel de otros. Por ejemplo, el sector privado es fundamental en asumir retos de innovación que tienen dos características: corto plazo y bajo riesgo. Normalmente, las empresas en todos los sectores, incluyendo el minero, son muy buenas en tomar riesgos de innovación en proyectos que cumplen estas dos características. Por el contrario, cuando se trata de largo plazo y gran riesgo, como sucede en distintos sectores, por ejemplo, en su momento el de los paneles digitales, el de los carros eléctricos, el de la innovación a los efectos de la conquista aeroespacial, en todos ellos se requiere un mayor grado de intervención pública, ya que los gobiernos están dispuestos a esperar en el largo plazo en sus procesos de innovación y están dispuestos a asumir retos, en particular riesgos más altos. Un ejemplo que es bastante ilustrativo entonces de la conveniencia de saber qué se le pide a cada cual fue el reciente caso de la innovación en COVID-19. En el caso de COVID-19 fue la unión entre el sector privado, farmacéutico, las políticas de gobierno, los distintos actores universitarios y centros de investigación, los que permitieron que en un plazo récord hubiera una vacuna que le permitió a nuestras economías volverse a activar y a todos nosotros volver a dinámicas de trabajo, a dinámicas productivas similares a los periodos de precrisis. Una de las discusiones aquí entonces es quién gana. Gana el sector privado, sin duda. Las estadísticas muestran que más de 80.000 millones de dólares ganó la industria farmacéutica. ¿Y cuál es el problema cuando la sociedad ganó el equivalente a 71 billones de dólares? Es decir, la sociedad recibió como beneficio en la innovación de COVID el equivalente a 871 veces lo que ganó la industria farmacéutica. Pues bien, que es un caso sensible, porque es un caso de salud, sin duda muestra cómo en muchas ocasiones los intereses privados y los intereses públicos coinciden. Creo que un tema como el de la minería es un tema en el que todos los esfuerzos para buscar la coincidencia en ese ecosistema de políticas públicas y privadas deben ser emprendidos. Entonces, la pregunta es cuáles son ese tipo de políticas que pudiéramos intentar buscar a los efectos de estimular la innovación. Algunas de esas políticas tienen que ver con la promoción de actividades relativas al descubrimiento. Es decir, normalmente en muchas industrias el descubrimiento hace referencia a la búsqueda de nuevos productos, de nuevos procesos. En el campo minero hay una particularidad que es bastante puntual y típica del sector. En el campo minero, la investigación y desarrollo no solo se hace en la tecnología de exploración o de transporte, sino que la sola búsqueda de nuevas reservas, la sola búsqueda de nuevas minas o las nuevas reservas en los distintos campos es en sí lo equivalente al descubrimiento en otros campos, como puede ser una molécula en el sector farmacéutico. Por lo tanto, en el sector minero hay una primera actividad de riesgo, que es la de exploración en distintos campos de la actividad minera, y luego hay otras actividades de riesgo que son la innovación propia en todos los sectores que tienen que ver con la minería que vamos a mirar más adelante. Pero hay una que, en mi opinión, merece especial atención. Son las políticas orientadas a una misión, es decir, aquellas en las que los distintos actores se ponen de acuerdo para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, una política misional típica fue la política de innovación que llevó al hombre a la Luna y que permitió, sin duda, avanzar en el campo aeroespacial,
pero avanzar en otro tipo de desarrollos. Por ejemplo, los que hicieron bicicleta hoy en la mañana, de pronto se olvida que la fibra de carbono que hace esas bicicletas tan ligeras fue un material de uso aeroespacial a los efectos de hacer esas fusibles más livianos que estamos mandando a la Luna. Pues bien, ese es un ejemplo de cómo los distintos actores juntos producen más que actores individuales. Por ello es importante, entonces, repito, políticas públicas y privadas en el campo de la innovación en misión. Esto tiene aplicación en muchos sectores, en el campo de las tecnologías limpias, que es un tema extremadamente sensible cuando hablamos de innovación en minería, la cual voy a concretarme más adelante en mi presentación. En el campo de las tecnologías limpias, por ejemplo, uno de los grandes desafíos globales es eso, cómo logramos innovación de tipo misional. Misional es ponernos de acuerdo en quién, cuáles son los recursos con los que contamos, quién aporta recursos, cómo se corren los riesgos entre los actores públicos, privados, centros de investigación y otros. En el campo de las tecnologías limpias todos coincidimos en la necesidad de avance en temas como el cambio climático, pero cuando analizamos en detalle qué está pasando en la innovación en este tipo de tecnologías, vemos cómo a pesar de un aumento relativo entre el 73 y el 2011 de casi 6% anual, a partir del 2012 prácticamente el crecimiento en tecnologías limpias se ha estagnado y muestra una falta de interés. Ese interés no puede venir solo del privado, necesita una coordinación entre los distintos actores. Creo que minería es uno de esos sectores donde innovación de tipo misional tiene sin duda un importante espacio. En ese sentido, lo que vale la pena mirar es dónde ha estado la minería en la evolución de la innovación, de las distintas etapas de la innovación global. Y aquí yo creo que no es difícil identificar dónde ha estado la minería en cada uno de estos momentos. No pudo haber progreso científico y tecnológico en motores y transportes sin los minerales que fueron utilizados a los efectos de su producción. No lo pudo haber en biofarmacia, no lo pudo haber en tecnología de TICs, no lo hay hoy en tecnologías digitales. Cada uno de esos progresos tecnológicos que son los grandes desarrollos de la humanidad requieren minerales al efecto de la producción de los distintos productos que lideran esas etapas tecnológicas. Por ejemplo, en materia de vehículos eléctricos, las baterías son fundamentales. A los efectos de producir esas baterías, los minerales con los que éstas son producidos son fundamentales. Pues bien, hay una relación directa en el crecimiento tecnológico de esos sectores y lo que la minería contribuye a los mismos. En este sentido, entonces, la OMPI abordó un análisis puntual del tema de la innovación en minería y produjo un libro que se llama Los retos globales para la innovación en la industria minera, y a mi modo de ver proporciona el primer análisis global de la innovación en el campo del ecosistema de la minería y muestra retos importantes que no voy a desarrollar todos en esta presentación por razones de tiempo, pero creo que hay dos retos que a mi modo de ver son recurrentes. Uno, la pérdida de la capacidad productiva de muchas reservas mineras en muchos tipos de minerales y los retos de tipo ambiental a los efectos de generar un menor impacto ambiental en la producción. Esos dos retos no se pueden abordar sin hablar de innovación, sin la menor duda. Y veremos algunos elementos relativos a cómo estos retos se han abordado en la innovación global en distintos países. Los invito a darle una mirada. Doctor Noguera evidentemente tiene copia de estos documentos, pero estarían complacidísimos todos ustedes de un documento de Open Access, por tanto es gratuito y nosotros lo ponemos a disposición de la industria minera colombiana, sin duda, y global, a los efectos de un análisis del impacto de la innovación en este sector. En cuanto a la importancia de este documento en el sector minero, lo que nosotros vemos desde la organización en el análisis de la data global que fue analizada, más de 60.000 familias de patente
a nivel global en el campo de la minería fueron analizadas a los efectos de concluir lo que este documento aporta, y una conclusión bastante simple del mismo es: la innovación es sobre todo clave en la productividad minera, en los temas relativos a la exploración y la recuperación de minerales, a la gestión de desechos, la eficiencia energética y la rehabilitación de yacimientos. En esos campos encontramos los mayores desarrollos de innovación en el campo de la minería, y les compartiré algunas gráficas en algunos minutos. Lo que hicimos fue analizar el ecosistema minero desde el punto de vista, de un lado, de los temas en los que se innova, y los temas son exploración, operación de la mina, producción del metal, y luego en algunos servicios, esto lo desagregamos mucho más en otros grupos, y luego servicios relativos como transporte, temas medioambientales, temas relativos a la automatización de mina, temas energéticos, ICT, y temas inclusive de tipo financiero. Y luego dividimos los actores entre las empresas mineras, que son las dedicadas a la actividad minera, y las empresas que se llaman ETSM, que son aquellas que suministran equipos, tecnología y servicios mineros, que es donde hay la mayor actividad en innovación y donde el mayor número de derechos de propiedad intelectual son utilizados. Haciendo alguna claridad, es claro que en el campo minero, donde lo que se extrae es el mineral, algunos derechos de propiedad intelectual como marcas pueden no tener la relevancia, excepto la marca de la empresa, de la gran empresa minera, pero no tiene relevancia respecto de la identificación del producto. Pero otro tipo de derechos, como las patentes, los secretos industriales, los diseños industriales, sin duda cumplen un gran papel. Pues bien, en ese análisis lo que encontramos es esto: la actividad minera fundamentalmente se concreta en el tema de mining, que define la operación de la mina, en el tema de exploración y en el tema de refinamiento. Esos son los grandes grupos de actividades de innovación en minería. Hay otros, como están descritos en la gráfica, pero de esas patentes analizadas a nivel global, la mayoría corresponden a la operación de la mina, a temas relativos a la exploración y a temas relativos al refinamiento. Luego, si lo desagregamos, podemos encontrar que ciertos países el énfasis está, por ejemplo, en transporte, y como, por ejemplo, las minas están ubicadas en sitios distantes desde donde se procesa o de donde se envía, el tema de transporte es crítico. En algunos países, por ejemplo en Chile, el número de patentes en el tema de transporte es muy superior al número de patentes en transporte en otras jurisdicciones. Les mostraré algunos datos más adelante, y la data completa evidentemente está en el documento. Pues bien, cuando uno analiza entonces cuál es la contribución en materia de innovación y su correlación con la producción minera, encuentra unas relaciones que son bien interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos y China están en la punta mostrando el mayor grado de correlación entre innovación y explotación o producción de minerales. Luego encuentra países, por ejemplo, citemos España, que no está tan arriba, pero que está en la línea de equilibrio entre innovación y exploración. Y luego encuentra unos países, como por ejemplo en nuestra región tenemos México, Venezuela, tenemos Argentina, que ustedes ven están bastante abajo. Estos muestran que hay una mayor actividad de producción que una actividad de innovación, lo que genera que, a pesar de que el recurso proviene de estos países, muy posiblemente la balanza de servicios se inclina frente a las tecnologías que hay que importar de aquellos países donde se está produciendo la tecnología. Y ello es importante tener en cuenta, porque el negocio de la minería en principio está en la extracción del mineral, pero sin duda, si el costo de hacerlo implica grandes pagos de servicio por la tecnología utilizada al exterior, es posible que el beneficio no se quede en el país de donde se saca el mineral. Y ello hace interesante no poner en duda esos contratos de transferencia tecnológica que vienen de fuera, que nos permiten avanzar. Sin duda, eso es importante también para progresar. Pero, de otra parte, refuerza la necesidad de la innovación local y refuerza la necesidad de políticas que logren sacar beneficio del sistema de innovación local. Vean ustedes entonces que estos datos permiten un poco
tener el mapa global de dónde se innova y de dónde se extrae, y creo que son bastante ilustrativos. En esa misma medida, desde el punto de vista concreto de innovación, ¿dónde estamos en América Latina? Vean ustedes, países desarrollados en el 2014, teníamos una contribución muy importante de Canadá y Australia. En países en desarrollo, la mayor contribución era China, y países de Latinoamérica relativamente poco. En el 2014, 10 años después, para tomar un punto de corte, vean ustedes cómo en países desarrollados, Canadá y Australia siguen teniendo una importante contribución y la innovación en estos países continúa. En países en desarrollo se dispara, en particular gracias a la contribución de China en la innovación en materia minera, y los países del LAC no se mueven en ese punto de actividad. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que posee el sistema colombiano en materia de innovación en general y en materia particular minera? Pues bien, yo creería que básicamente, si uno toma esta gráfica, muestra una correlación. Aquí estoy tomando el ejemplo de Chile y Colombia. Se muestra una correlación entre la producción científica y la producción tecnológica. Ciencia es conocer las cosas, saber de qué van, conocer los distintos temas en los que se investiga. Tecnología es aplicar el conocimiento para beneficio económico. Entonces, en el caso de Colombia hay una correlación que va entre 20 y 30, de cada 20 y 30 entre documentos científicos y documentos tecnológicos. Eso quiere decir, de 20 documentos científicos sale un documento tecnológico. Pues bien, vean ustedes que en Chile es relativamente lo mismo, entre 20 y 30, teniendo inclusive un posicionamiento en materia de ciencia bastante ciencia, científicos, no tecnológicos, inferior a Colombia. Y uno pudiera decir, bueno, no estamos tan mal, otros países de la región tienen una situación bastante similar a la nuestra, entre 20 y 30 de relación. Pero si tomamos, por ejemplo, Estados Unidos y Japón para identificar dos países, vemos que esa relación en Estados Unidos es de 4 a 5. 4 documentos científicos sacan un documento técnico, es decir, puede ser una patente u otro, y en Japón es de 1 a 2. Cada vez que hay un documento científico sale un documento técnico, un tipo patente. En general, esto no es minero, esto es general, voy a concretarme en el minero en unos minutos. Eso muestra un reto importante para sectores industriales, como es el minero. Muchos de estos estudios científicos se quedan en el papel, no se convierten en conocimiento técnico que ayude a la industria a mejorar. Y ahí, sin duda, distintos actores, Milciencias y otros actores, institutos de investigación pública o privada, pueden ser aliados claves de la industria en lograr convertir mucho de ese conocimiento en desarrollos tecnológicos que le permitan a la industria ser más productiva, ser más limpia en su producción o crecer o tener márgenes de rentabilidad superior, para citar algunos ejemplos. Pasaré por alto esto. En esta gráfica vemos ya el nivel de complejidad en la innovación en Colombia y vemos cómo la complejidad científica es una complejidad que nos rankea en rankings internacionales bastante bien, en el puesto 41, 45, y la complejidad tecnológica nos rankea en el ranking 51. Entonces, miren ustedes que hay unos elementos importantes de oportunidad, es decir, hay bastante actividad científica, hay bastante actividad tecnológica, lo importante es saber aprovechar de estas, digamos, lo que puede aportar a distintos sectores industriales. En el caso de la ventaja de la complejidad tecnológica en Colombia de tipo científico, vemos que es inferior a la tecnológica. Pero la científica ha crecido en los últimos años, en particular en los últimos 4 años, se ha disparado de manera significativa, pasando del puesto 65 al 51. Es decir, estamos haciendo mucho más ciencia que tecnología. Es decir, parte de los recursos de investigación y desarrollo van a la creación de ciencia, no necesariamente a tecnología. La industria lo que necesita es más tecnología y ese puede ser un elemento de
de la comunicación entre gobierno y sector privado. Cuando analizamos la situación en América Latina, vemos que en América Latina Colombia en la complejidad científica ocupa el lugar 1 y en tecnológica un lugar bastante inferior. Pues bien, entonces, ¿cuál puede ser la apuesta de un sector como el minero? Yo creo que la apuesta es, en algunos temas tecnológicos, identificar aquellos hasta donde podemos llegar, lo que se llaman tecnologías alcanzables en materia de exploración, en materia de explotación, en materia de transporte, y dejar de lado algunas a las que aún con esfuerzo no pudiéramos llegar. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas tecnologías? Pues bien, si analizamos esas oportunidades en Colombia, veremos que en Colombia, cuando analizamos las publicaciones científicas, estas que aparecen en azul son publicaciones científicas íntimamente relacionadas con la minería. Por lo tanto, hay oportunidad en el uso de esas publicaciones científicas en el campo de la minería. Y en esta gráfica vemos oportunidades de tipo tecnológico en el campo de la minería. Cuando uno analiza el ecosistema colombiano, encuentra que hay oportunidades importantes en distintos campos de la aplicación tecnológica. Aquí cito dos: el de vehículos adaptados para el transporte, algunos manejados de manera autónoma, aparece como un área donde hay innovación en Colombia. Y creo que ahí, sin duda, algunos de ustedes tienen la referencia directa de toda la innovación que está teniendo lugar en este campo. Pues bien, desde el punto de vista del potencial innovador en Colombia, encontramos lo siguiente. Encontramos que hay un potencial en muchos sectores, pero hay uno que se llama ingeniería civil, que es el mayor potencial de la innovación en Colombia. El área de ingeniería civil es el área donde están el mayor número de patentes tecnológicas y publicaciones científicas relativas a minería. O sea, hay una coincidencia entre la oportunidad en ese campo de la ingeniería civil y el hecho de que es ahí donde sucede el mayor tipo de innovación para la industria minera. Si analizáramos cómo sucede esto en otras jurisdicciones, como es el caso de Singapur y como es el caso de los Estados Unidos, vean ustedes que la situación nuestra evidentemente dista mucho de las oportunidades que hay en estas jurisdicciones, pero sin duda al mismo tiempo hable algunas oportunidades. ¿Qué tenemos entonces como conclusión en el ecosistema de innovación colombiano? Produce más publicaciones científicas que técnicas, está especializado en tecnologías más complejas y en campos científicos menos complejos, pero su estructura tecnológica está distante de la frontera tecnológica y de la frontera científica. Esto brinda grandes oportunidades de alta complejidad y pocas, en alta complejidad científica y pocas en el campo tecnológico. Por lo tanto, es conveniente repensar políticas públicas inteligentes, aquellas que acerquen las capacidades científicas con sus posibilidades tecnológicas. Y para terminar, lo importante de este ecosistema, el ecosistema minero en innovación, es concluir que la innovación viene, sin duda, en distintos procesos de la actividad minera o en distintas etapas de la actividad minera, eso no tengamos duda. Por el contrario, la dirección de la innovación no es algo que sucede al azar. La dirección depende de las decisiones que se tomen hoy y por ello reuniones como esta le permiten al sector identificar cuáles son las prioridades que puede el sector avanzar, en los que puede avanzar de manera individual y cuáles pueden ser innovaciones que requieren una aproximación misional en la que solo es muy difícil avanzar, se requiere la contribución de otros actores, universidades, centros de investigación y gobierno. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Marco Alemán por su presencia en el día de hoy.
Después de esta presentación, la Asociación Colombiana de Minería los invita a un corto receso en el que podrán tomarse un café, disfrutar de la más deliciosa miel y los chocolates más suaves, producto del trabajo y esfuerzo de las comunidades mineras colombianas. Regresamos en 15 minutos. En 20 minutos.